Y hacía Dios milagro extraordinario por mano de Pablo. Solamente con el toque del pañuelo de delantar, la gente era sana y la libre. Dios puede usar a cualquiera. Dios puede utilizar, y lo que Dios utiliza, al final lo utiliza para llevarlo a Él. Porque vieron la práctica del apóstol Pablo funcionar, porque el nombre funciona. No todo labio, no toda boca puede hacer que el nombre funcione. Dios te bendiga. Gracias por estar en nuestro canal José Arias Oficial. Gracias por estar ahí con nosotros, por el tiempo que dedica a las enseñanzas de la palabra del Señor. Como siempre te pedimos que comente, déjanos tu comentario, suscríbete a nuestro canal si aún todavía no estás suscrito, porque esto nos ayuda a expandir. Y te pedimos que por favor comparta con tus amigos, comparta con tus familiares y en tus redes sociales esto que estamos trayendo para la gloria y la honra del Señor. En este día quiero hablar acerca de un acontecimiento que sucedió en la palabra del Señor, que fue algo notorio, algo extraordinario. Y yo sé que Dios tiene una palabra maravillosa para cada uno de nosotros. Y es la historia o la narrativa de unos jóvenes que intentaron invocar el nombre del Señor. Es un nombre que ha sido dado con legalidad y autoridad a aquellos que han creído en ese nombre. Por ello yo quiero leer una porción bíblica para poder traer fundamento a lo que nosotros traemos. En el libro de Hechos, capítulo 19, el capítulo 19, verso 10 del libro de Hechos dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. Mire qué nivel de gloria. Y los espíritus malos salían. Pero, verso 13 dice: algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y yo sé quién es Pablo. ¿Y vosotros quién sois? Dios añada bendiciones a su palabra. Esta es una de las historias que trae muchas cosas para poner en su lugar. La Biblia dice y establece que el apóstol Pablo estaba predicando, había llegado de Corintio y se trasladó a la ciudad de Éfeso con el fin de cumplir con la comisión que Dios había puesto en sus manos. La Biblia dice que cuando llega a aquel lugar, Pablo empieza a predicar la palabra y a explicarle acerca de las maravillas que Dios había hecho y a presentarle a Cristo como Salvador, pues era un hombre muy responsable en cuanto a la encomienda que Dios había puesto en él. La Biblia dice que Pablo llegó a aquella ciudad y mientras predicaba, dice que le llegó la palabra del Señor a predicar a griegos, a judíos, prosélitos, hombres creyentes, no creyentes, personas que venían con la descendencia o las historias de Abraham, pero también aquellos que se habían mezclado o ligado al fundamento de los apóstoles. Y dice la palabra del Señor que en aquella ciudad muchos rechazaron el mensaje, muchos ignoraron la palabra del Señor a través de la persona de Pablo. Pero Pablo, la Biblia dice que se quedó 2 años más en aquel lugar predicando la Biblia. Y esto es interesante porque la perseverancia de la palabra de Dios, aunque en algún momento parezca no tener resultado, la palabra de Dios siempre al final traerá resultados poderosos. Aunque tú veas que en algún momento donde predicaste, donde llevaste la palabra, no esté por el momento viendo el resultado que tú esperas y que sabe que va a producir la buena semilla del evangelio, no te detenga y no te canse. Un ejemplo es el apóstol Pablo, que aún cuando leemos la palabra en Hechos capítulo 19, nos damos de cuenta que el hombre lo están rechazando. Pero aún por encima del rechazo, él se queda 2 años más y sigue predicando. Y dice que entró en una de las sinagogas y habló allí con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y era que Pablo estaba confrontando el sistema religioso, porque Pablo sabía que este sistema también afectaba a la comunidad y que de una u otra forma alejaba a las personas del buen camino, porque hay cosas que parecen buenas y hay teorías que parecen tener razonamiento y lógica,
Pero al final, como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin son caminos de muerte. Y Pablo está hablando por aproximadamente 3 meses combatiendo. A veces nosotros nos cansamos cuando tenemos un día, una semana, hablando del evangelio, hablando con personas. No podemos cansarnos porque el evangelio, vuelvo y repito y valga la redundancia, dará su fruto. Y dice la palabra del Señor que Pablo duró 3 meses discutiendo. A mí me llama esto la atención porque dice discutiendo y persuadiendo. No era una discusión como la que nosotros conocemos en Latinoamérica. Cuando uno dice fulano y fulano estaban discutiendo, ya uno, la estructura mental de uno y la memoria fotográfica lo llevan a que se iban a fajar, a que iban a pelear, a que se iban a entrar a trompada. Cuando habla de discusión aquí en la Biblia, está hablando de implementar teoría, o sea, de tú me das tus argumentos y yo te doy los míos. Y yo te busco base sólida para yo poder poner enfrente mi argumento para que tú creas o para sacarte del error. O de una u otra forma para yo salir del error en el que estoy y entrar en la verdad que tú me estás ministrando. Entonces, las discusiones allá tienen una connotación un poquito diferente a que nosotros conocemos como discutir. Entonces Pablo discutía con ellos, pero era hablándole acerca de la ley, acerca de los profetas, acerca de los principios, de los valores del reino. Y como base principal tenía la persona de Jesucristo para presentarla, diciendo que la consumación de todas las cosas de la antigüedad, que también los griegos y también los judíos utilizaban la ley de Moisés e implantaban sus teorías y sus ideas y sus palabras a través de esas enseñanzas que tenían muchos de ellos con bases erradas, porque no entendían de quién estaba hablando o qué había manifestado la persona de Moisés, de Abraham, que de una u otra forma estaban señalando al Mesías. Y Pablo tiene que confrontar todo este sistema. Pero dice la Biblia que Pablo, cuando estaba en esto, dice de tal manera que Pablo en aquellos lugares estaba ministrando la palabra del Señor, entraba y discutía con ellos por 3 meses, pero la Biblia dice que pero endureciéndose algunos no creyeron. O sea, hay gente que todavía oye la palabra de Dios y aún así no creen. Aún tú le enseñas, ven evidencia y ven cosas de Dios y aún así no creen. Pero solamente eso, la Biblia dice en el verso 9, maldiciendo el camino delante de la multitud. O sea que no solamente escuchaban y rechazaban, sino que por el camino infundían odio hacia el camino que Pablo le estaba mostrando. O sea, de una u otra forma decían que Pablo era un mentiroso, que lo que Pablo estaba ministrando no era una verdad, que lo que Pablo estaba diciendo acerca de Cristo y de Dios era una teoría sin base, sin fundamento. Y no solamente había un señalamiento, sino que había levantamiento, porque más adelante nos damos cuenta, luego del capítulo, en el 20, las persecuciones que tiene Pablo. Y recuerda que en el capítulo 22 del libro de Hechos a Pablo le dan una golpeada, una golpiza, que ahí es donde se entiende que él dice, conozco un hombre que si en el espíritu no lo sé, que si en la carne no lo sé, que había subido al tercer cielo. Se entiende que en esta golpiza que le dieron a Pablo es donde Pablo tiene la experiencia de subir al cielo. Pero siguiendo en base a lo que estamos hablando, dice aquí, endurecido el corazón de algunos no creyeron, maldiciendo delante de la multitud el camino. Escuchen esto, no solamente se escondían a decirlo, no solamente maldecían el camino, sino que llamaban personas y delante de la multitud lo maldecían con el fin de influir en los demás para que los demás tampoco creyeran y le acompañaran a maldecir. Eso es grave, porque hay gente que no creen, solamente se quedan con la teoría de que ellos no creen. Hay gente que no tiene la suficiente prueba para quizás creer en Dios y dicen yo me voy a quedar en que no creo, pero no andan difundiendo a otros para que no crean. Entonces esa persona, aunque están mal, están usando su libertad de elección, su libre albedrío de elegir. Pero cuando ya tú decides no creer, pero por encima de no creer, decides infundir esa creencia tuya de no creer o de rechazar una verdad o una doctrina porque tú no la crees y hacerla universal y hacerle guerra a los que creen, ya tú estás incurriendo en un pecado grave. Por eso dice la palabra de Dios que Pablo, aún así, viendo que se habían endurecido, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo empezó a fortalecer la vida de los que estaban con ellos, empezó a adoctrinarlo, empezó a enseñarle, porque Pablo sabe que si él tiene un argumento y hace que este argumento se reproduzca sobre personas, entonces el argumento toma más fuerza. Por eso Pablo empezó a preparar líderes, empezó a preparar hombres y mujeres que empezaran a tener fundamentos sobre esta verdad. Y ese liderazgo de nuestro tiempo tiene que aprenderlo y practicarlo y hacer que esto se reproduzca.
Dice la palabra del Señor que cuando él se separa y empezó a enseñar, dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. No era que Pablo le había predicado a todos, era que Pablo había preparado un remanente y ese remanente se había convertido como en extensiones. Es como las compañías que tienen sucursales, que de una u otra forma el servicio se da en otra región, pero de una u otra forma sirven y continúan en el propósito de la red principal, que es la central. En esta parte lo que el apóstol está haciendo es prácticamente levantando sucursales, levantando hombres y mujeres para que se reproduzca este evangelio por el espacio de 2 años, de manera que todo en Asia, judíos y griegos, habían escuchado la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, y valga la redundancia, no era que Pablo había ido casa por casa, era que Pablo había preparado gente para que se extendieran en base a lo que él estaba haciendo. Pero dice el verso 11, que es extraordinario, es poderoso. Dice el verso 11, y hacía Dios milagro extraordinario por mano de Pablo. Y yo quiero detenerme aquí en el capítulo 19, el versículo 11 específicamente. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Dios utilizaba la mano de Pablo para hacer milagros. ¿Pero por qué utilizaba la mano de Pablo? Porque Pablo era el que estaba en la obra. Porque Pablo era el que estaba incurriendo en llevar el evangelio. Porque Pablo era el que se estaba multiplicando. Porque Pablo era el que estaba confrontando los sistemas que estaban en contra del evangelio. Porque Pablo era el hombre que entendió que había sido escogido para que este evangelio se difundiera. Y Dios dota de herramientas poderosas a todo aquel que él llama. Así que esto no quiere decir que porque era el apóstol Pablo, era que Dios estaba usando al apóstol Pablo. No era porque era el apóstol Pablo, sino porque por lo que el apóstol Pablo había decidido hacer en obediencia a la palabra de Dios. O sea, que este poder, que esta gloria, que esta unción de liberación y de milagro que cargaba Pablo, también está disponible para todo aquel que quiera en el nombre de Jesús hacer la obra del Señor. Y dice la palabra del Señor, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Oye, este verso 12 es poderoso, porque dice la palabra de Dios que no solamente Pablo tocaba a la gente, no solamente las manos de Pablo venían sobre los enfermos. La Biblia dice que se llevaban los paños que Pablo se limpiaba el sudor, los paños que Pablo había tocado, los delantales que eran típicos del tiempo de usar cuando se estaba sirviendo. La Biblia dice que la gente se lo llevaba a sus casas cuando tenía problemas de enfermedad y cuando tenía algún familiar poseído por algún espíritu. Y la Biblia dice que solamente con el toque del pañuelo de delantal, la gente era sana y la libre. Realmente la unción no estaba en el paño, la unción no estaba en el pañal, la unción estaba no solamente en el delantal, estaba sobre la vida de Pablo a través del Espíritu Santo, y eso se hizo una transfusión o hizo una transferencia por el paño. Pero hay un detalle poderoso, hermano, para que usted no vaya a idolatrar elementos, porque aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque hay personas que han idolatrado elementos y ahí es donde se mete la idolatría. Que hay cosas que Dios hace a través de algo o de alguien y la gente empieza a idolatrar ese alguien. Recuerda que en una ocasión al apóstol Juan, cuando estaba teniendo la revelación del Apocalipsis, se le reveló un ángel. Y dice la palabra de Dios que Juan se inclinó delante del ángel, se hincó, y el ángel lo detuvo y lo puso de pie y dijo, no, ponte de pie porque yo soy consiervo tuyo. Sin embargo, recuerdo también que en una ocasión se le presentó el ángel de Jehová en representación de la persona de Cristo, o el mismo Cristo en una manifestación sobrenatural en el Espíritu a Juan, y ese ángel, que era la persona de Cristo, recibió la adoración, porque Cristo, al ser Dios, puede recibir adoración. Sin embargo, los propios ángeles se abstienen porque saben del peligro que puede suceder cuando usted trata de coger o tomarse la gloria que le pertenece al Señor. Por eso, cuando Pablo está dando esto, cuando Pablo está haciendo esto, a mí me llamó la atención y me trasladó a este tiempo que hay gente idolatrando gente porque Dios la usa, y hay otros idolatrando elementos y objetos. En estos días yo estaba en un país por ahí y yo vi cómo personas idolatraban un potecito de aceite porque el aceite hubiese llegado de Israel. Yo vi que la gente, bueno, a mí hasta me regalaron uno, pero yo no le di mucha relevancia a eso, porque yo sé que la unción no era el aceite, la unción no era el potecito y no era de a dónde venían. Era que Dios había tocado el aceite y por lo tanto le daba la importancia que tenía que darle. Sin embargo, no lo idolatraba. Esa gente tenían eso como un tesoro. De hecho, me regalaron un poquito y yo entendía que me habían regalado la vida, el cielo.
Y de verdad que agradezco muchísimo que me hayan regalado el aceite. Y de verdad que lo usé, ungí en mi casa, me ungí y todas esas cosas. Pero el detalle no está en usarlo, el detalle está en qué posición tú colocas ese aceite o ese elemento que usa el Señor. Porque mire, aquí hay gente que lamentablemente están idolatrando hombres que Dios usa y están idolatrando elementos. No que yo voy en este carro porque en este vehículo es que está la unción. No que yo me como con esta cuchara porque en esto es que está la gloria. No porque yo voy a tal lugar porque ahí está fulano y ahí es que está la unción. No, Dios puede usar a cualquiera. Dios puede utilizar, y lo que Dios utiliza, al final lo utiliza para llevarlo a Él, para que tú vayas a Dios. No con el fin de que lo idolatres, no con el fin de que sigas eso, no con el fin de que ahora agarre el paño, que no puede salir sin el paño. Lo convierte en un tabú, en un resguardo. Gloria al Señor, reprenda al diablo con esta práctica. Y déjeme decirle algo, la gente se llevaba los delantales y se llevaba los paños del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y salía porque funciona. El problema es no darle posición a esos elementos. Pero algunos de los judíos exorcistas, dice la Biblia, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oye, esto aquí es poderoso porque también confronta los tiempos. Hay gente que creen que solamente con el hecho de abrir la boca, hay gente que entienden y creen que con el simple hecho de abrir la boca ya las cosas espirituales empiezan a funcionar. No, yo he visto personas mandando a gente en pecado, gente en falta, gente, y no estoy hablando del pecado, del error que se comete, estoy hablando de la práctica constante, del que vive en el pecado, del que ama el pecado, del que no busca a Dios, del que no se arrepiente, del que no tiene su corazón inclinado a Dios. A eso me refiero. No estoy hablando del que comete un error, porque el que comete un error, lo más recomendable es que usted vaya a la presencia de Dios para que Dios le restaure, ore, busque a Dios. Pero fue un error que usted no lo tenía programado, o que usted, aunque lo haya programado, pero que quizás fue engañado por el momento, que no es que practica constantemente eso, o que no es residente en el mismo, pues lo más recomendable, vaya a la presencia del Señor. Y de verdad que esto, hago esta separación, porque hay gente que quiere, entonces cuando yo estoy en pecado, ¿qué hago? ¿Me salgo? No, sigue buscando la presencia del Señor. Ahora, aquel que habita en el pecado, porque Dios, la Biblia dice que Dios aborrece la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces que viene el castigo sobre ellos, pero dice que Dios ama al pecador. Ajá. Entonces, cuando yo digo esto, lo que quiero decir es que si usted de lo que habita en el pecado, de lo que reside en el pecado, de lo que luego que sale para decir una oración se va a pecar, porque eso está en usted. Entonces, uno como cristiano, como creyente, conociendo esta verdad, no mande a orar a esa gente, al contrario, ore usted por esa gente, porque la oración es una comunicación con Dios y el pecado es una barrera para comunicarnos con Dios. Entonces, si hay alguien que habita en el pecado, pues entonces no va a tener la comunión que se necesita para tener respuestas de parte de Dios. Por lo tanto, hay gente que creen que solamente con el hecho de decir las cosas, no. El nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, funciona para los que están consagrados para Él, para los que han rechazado el mundo, para los que le han dado la espalda al enemigo y han dicho que no al pecado, para decirle sí a Dios. Por eso dice aquí, algunos de los judíos exorcistas ambulantes, esos buscones que andaban por la calle, como la práctica de aquel tiempo era la idolatría, la hechicería, la invocación, las oraciones en público, el de discutir de religiones, discutir de doctrina, pues esto de una u otra forma se convirtió para algunos, como un comercio. Y estos eran exorcistas ambulantes que se metían a la casa a hacer rituales y a hacer cosas. Y dice la palabra del Señor que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Este conjuro que ellos hacían era como un tipo de invocación. Era como cuando nosotros decimos: yo ahora te reprendo en el nombre de Jesús, o yo declaro en el nombre de Jesús. Entonces estaban usando el nombre de Cristo porque vieron la práctica del apóstol Pablo funcionar, porque el nombre funciona, porque la gloria funciona, porque hay obediencia en el cielo, en la tierra y en el infierno cuando se usa el nombre. Pero déjeme decirle, el nombre funciona cuando se usa la boca correcta, cuando la boca está conectada con el corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces ahí cuando el nombre tiene propiedad. No todo labio, no toda boca puede hacer que el nombre funcione, varón. Pero entonces el nombre es poderoso si yo lo uso o no lo uso, o si yo estoy bien o no estoy bien. No, el nombre siempre es poderoso. Lo que el nombre no se activa a nivel del poder para ejecutar una obra de liberación,
de sanidad o de milagro si no sale de la boca correcta, porque la boca correcta tendrá el corazón inclinado a Dios, y el que tiene el corazón inclinado a Dios tiene el Espíritu y conoce la voluntad de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad para profetizar, para declarar palabras. Por eso ellos intentaron invocar el nombre del Señor, pero la Biblia dice que cuando intentaron invocar el nombre del Señor, el Espíritu les respondió. Ven acá, dijo: a Jesús conozco y yo sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Señores, hay gente que no son conocidos en el mundo espiritual. Recuerda que quien está hablando aquí es un espíritu sobre un hombre que ha sido atado, que ha sido apresado por él, que está siendo sojuzgado por este espíritu, encadenado. Pero el espíritu usa la boca del hombre y dice: yo conozco a Jesús, porque yo sé que ese nombre es poderoso, porque ese nombre lo respeta el cielo y lo respeta la tierra y el infierno. Ese nombre es temido allá abajo. Yo lo conozco, pero yo sé quién es Pablo, porque ese Pablo usa este nombre, porque todo aquel que use el nombre también es conocido por los espíritus. Satanás te conoce, hombre de Dios. Satanás sabe quién tú eres, mujer de Cristo. Tú que invocas, tú que llamas, tú que oras, tú que reprendes, tú que peleas en el mundo espiritual, Satanás te conoce. Los espíritus saben quién tú eres. Cada quien que tiene propiedad para usar el nombre es conocido en el cielo, es conocido en la tierra y es conocido en el infierno. Satanás sabe quién tú eres y el potencial que tienes y los que carga de parte del Señor. Por eso es la guerra, para quitarte lo que tú tienes de parte del Señor. Y la Biblia dice que el Espíritu le dijo: yo conozco a Jesús, yo sé quién es Pablo, ¿ustedes quiénes son? Los que no tienen autoridad para usar el nombre, no tienen legalidad en el mundo espiritual. Por eso el diablo lo tiene como títeres, jugando con ellos. Gente que usan el nombre y no pasa nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tienen una vida consagrada al Señor. Dice la Biblia: el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, empezó a dominarlo, porque Satanás domina a todo aquel que no sabe, ni puede, ni tiene legalidad para usar el nombre. Pero todo aquel que tiene el nombre, hablando específicamente del nombre de Jesús, del nombre que es sobre todo nombre, del nombre que es invocado en el cielo, que es invocado en la tierra y que es temido en el infierno, en ese nombre que es sobre todo nombre, sobre toda enfermedad y sobre toda maldición, ese es el nombre que el enemigo conoce. Entonces dice: saltando sobre ellos, dice, empezó a dominarlo. A todo aquel que no sabe usar el nombre, ni tiene el nombre, Satanás lo domina, Satanás lo gobierna. Juan dice en su primera carta que el mundo está bajo el maligno, pero el mundo se refiere no a todo el que existe en el mundo, se refiere al mundo, al lado pecaminoso, al lado que está de espalda a Dios. No se refiere al mundo en su totalidad, o sea, no engloba a todas las personas. Está señalando y teniendo características de aquellos que no pueden usar el nombre, porque los que pueden usar el nombre no son dominados por la tiniebla, no son dominados por el pecado, no son dominados por la maldad, son dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios: pudo más que ellos, señores, pudo más que ellos. Claro, porque cuando tú no tienes el nombre de Dios en tu vida, cuando no tienes propiedad para usar el nombre, Satanás puede más que tú, los demonios pueden más que tú. Cuando tú no tienes autoridad para usar el nombre de Cristo, el infierno puede más que tú. Dice que el espíritu inmundo pudo más que ellos, el espíritu malo pudo más que ellos. ¿Por qué? Porque no tenían propiedad para usar el nombre. Pero aquellos que tienen propiedad, aquellos que han dedicado su vida a Dios, aquellos que se han rendido a los pies del Señor, le ha sido dado un nombre, y ese nombre pueden utilizarlo y no son vencidos por el mar, sino que ellos vencen el mar con el bien. Y dice la palabra del Señor: de tal manera que huyendo de aquella casa desnudos y heridos, señores, los avergonzó, lo hizo salir desnudo delante de todo. Todo el mundo vio su desnudez, todo el mundo vio su vergüenza. Y mire, en este tiempo es vergonzoso que a alguien le hagan ver su desnudez, pero en aquel tiempo era mucho más vergonzoso, porque allá todavía había principios, valores, y la desnudez, de cierto modo, mostrárselo, era indignidad, era prácticamente pecado, sentirse sucio. Y habían personas que sentían una vergüenza tan fuerte que jamás podían recuperarse. Y muchas mujeres también que mostraron su desnudez jamás pudieron concebir un matrimonio por cuanto habían mostrado su desnudez. Dice la palabra que salían de aquella casa desnudos y heridos, lo golpeó. Y dice la Biblia: y esto fue notorio, verso 17, a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Porque aún lo que Satanás hace, que parece avergonzar a otro, porque fue un demonio que agarró a gente que eran de él, porque invocaban demonios, pero intentaron usar el nombre del Señor o jugar con la cosa de Dios. Y el enemigo se le dio libertad para que golpeara e hiriera
a estos jóvenes salieran corriendo desnudos y avergonzados. Y con eso, escuche esto, con eso fue glorificado, magnificado, dice literalmente la Biblia, el nombre del Señor. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, oye esto, los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de sus precios, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Ay, ay, ay. Oye, trajeron los libros, trajeron los libros de hechizo, los libros de hechicería, las invocaciones, los pactos, la liturgia, toda esa diablura que ellos hacían, lo trajeron delante de los apóstoles, porque el poder de Dios se manifiesta. Cuando el poder de Dios se manifiesta, los demonios tiemblan. Y todo aquel que está practicando hechicería sale a quemar lo que no es de Dios. Y escuche el precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermano, amigos y todo aquel que está mirando este video, quiero decirle que el nombre del Señor tiene poder, pero no poder para que toda boca pueda usarlo. Necesitas consagración, necesitas búsqueda constante y identificarte con el Espíritu Santo de Dios para que el nombre tome propiedad sobre ti. Hay espíritus en tu casa que necesitan salir, pero no van a salir con que haga bulla, que tire agua bendita y que haga prácticas que ellos mismos fue la que te la enseñaron. No, necesitas que el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo entre a tu casa para que no salga desnudo, para que no sea avergonzado. Y no estoy hablando desnudo de salir sin ropa, estoy hablando de ser avergonzado por los mismos espíritus que te llamaron. Satanás no quiere nada bueno para ti. El enemigo lo que quiere es matarte, quiere hurtarte y quiere destruirte. Cristo vino a darte vida y esa vida vino a dártela en abundancia. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda seguirnos para más. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video. Síguenos para más y comparte nuestro contenido. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga. José Arias Oficial. Hasta la próxima.